Uno de los elementos más notorios, tristemente notorios, de la crisis del coronavirus es ese llamamiento a nuestra vulnerabilidad. Y al mismo tiempo ha generado un llamado a los cuidados. ¿Quién nos cuida? ¿Cómo nos cuidamos? Y desembocamos necesariamente en la pregunta acerca de la sanidad. Sanidad pública, sanidad privada. Una de las grandes discusiones en torno al modelo neoliberal que nace de los años 70 tiene que ver precisamente con esto. ¿Qué ocurre con el ámbito de la sanidad? Igual que con el ámbito de la educación, con el ámbito de las pensiones. ¿Es mejor lo público o lo privado? Para hablar de este controvertido tema hemos convocado hoy en esta Plaza Frontera a tres personas que conocen muy bien el asunto. Tenemos a Carol Alonso, diputada de la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos. ¿Cómo estás? Un saludo. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Purificación Causapié, diputada igualmente de la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo estás, Purificación? Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación a participar. Y tenemos también a Manuel Rico, director de investigación de Infolibre, y que está trabajando de manera muy particular sobre el tema de las residencias. Un saludo y gracias por estar con nosotros, Manuel. Gracias por invitarnos. Os preguntaría en un minuto que nos contaréis para arrancar el debate una pregunta que puede parecer tonta, pero que quizá no lo es. ¿Hay alguna correlación entre el gasto que hace un país en la sanidad pública y los datos finales en términos de salud? Empezamos contigo, Carol. Pues yo creo que sí, y de hecho con la crisis del COVID lo estamos viendo. De hecho, se podría incluso analizar por comunidades autónomas. Creo que hay una relación directa, porque cuando hay una pandemia, cuando hay un problema como el del COVID, la sanidad pública y los servicios públicos son los que se quedan. La sanidad privada y los servicios privados pues no son los que realmente están al frente de este tipo de crisis. Y el tener un sistema público de sanidad y de servicios sociales saneado y con las inversiones correctas, pues te pone en una mejor posición para hacer frente a una crisis como esta, evidentemente. Gracias, Carol. ¿Tu minuto, Manuel? A ver, yo creo que tú decías una pregunta tonta, no, pero es una pregunta, a ver, es obvio que cuanto mayor inversión haya en sanidad pública, mejor va a ser. La cuestión, yo creo que, y en ello entraremos, es en qué medida, por ejemplo, en el tema de las residencias, donde el 70% son de titularidad privada, que es realista pasar de ese 70 a 0, que yo creo que no lo es, y por lo tanto, si tenemos un sistema en el que conviven lo público y lo privado, yo creo que ahí hay que fijarse en tres cosas. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Qué tienen que hacer las administraciones en términos de vigilancia y fiscalización? ¿Y qué tienen que hacer las administraciones en cuanto a la sanción, los expedientes cuando alguien actúa mal? Y bueno, y para mí ahí está el foco y el gran debate. Obviamente tu pregunta solo se puede contestar que sí. Cuanto más inversión pública haya
en la sanidad, en la educación o en cualquier otro ámbito, mejor va a estar ese sistema, ¿no? Gracias. ¿Tu minuto, Purificación? Bueno, yo creo que sin duda sí, cuanto más inversión haya en sanidad y cuanta más inversión haya en servicios públicos, en servicios sociales, mejor estaremos preparados para afrontar situaciones como esta, ¿no? Sanitarias, especialmente, y también sociales. Yo creo que aquí el debate efectivamente es cómo queremos que nos cuiden, y en ese sentido también tiene que ver con quién queremos que nos cuide. Todos estamos más seguros si sabemos que quien nos cuida es el Estado. Sin duda, eso se está viendo en todos los países del mundo, y efectivamente vemos situaciones como las residencias, por ejemplo, donde hay muchas cuestiones que analizar sobre por qué se han producido, por ejemplo, por qué la Comunidad de Madrid tiene el 40% de las personas fallecidas en residencias de toda España, y seguramente que tenemos que hablar mucho del modelo, la dimensión de las residencias, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento fundamental que se refería Manuel, y es, desde mi punto de vista, que tiene que ver con qué control tenemos sobre lo que sucede en residencias absolutamente privatizadas, y desde ese control, qué capacidad de actuación. Y creo que en este momento se tiene muy poca capacidad de actuación y muy poco control por ese carácter privado. Gracias, Purificación. Vamos a hacer dos bloques. Dejadme que hablemos en primer lugar de la sanidad en términos amplios, y un segundo bloque más amplio entramos al tema de las residencias. Os decía que no sé si la pregunta era tonta, porque hemos asistido en los últimos 20 o 30 años en un discurso muy repetitivo acerca de que lo privado funcionaba mejor que lo público, ¿no? Y en el argumento, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en otros muchos lugares, ¿no?, ha sido de que la gestión privada de los hospitales, o que incluso la privatización de los hospitales directamente, bueno, pues generaba un mejor servicio, y eso se trasladaba a todos los ámbitos, a la educación, a las universidades, a casi cualquier ámbito de la producción económica. Por eso os decía que se cuestiona ese modelo, porque estamos viendo que por parte de la derecha se insiste en presentar, por ejemplo, la gestión privada de los hospitales como algo más eficiente que la gestión pública. Carol. Bueno, yo si queréis empiezo. Para mí, creo que además después de esta crisis se ha demostrado que esto es totalmente falso. Primero porque creo que hay cuestiones y hay servicios públicos que nos afectan, que jamás deberían estar en manos privadas y que jamás deberían de ponerse en el centro, porque quieras que no, todo lo que sea una empresa privada lo que busca es un beneficio económico y sacar el mayor rédito posible de su actividad. Y hay ciertas cuestiones, como son la sanidad, como son los servicios públicos, donde el eje motor debería ser poner la vida de la gente en el centro y no un beneficio económico. Hemos visto... Que te interrumpa, Carol, sí. Para hacer un poco de abogado del diablo, te diría a Adam Smith que yo no quiero que mi carnicero me quiera ni que sea buena gente, ¿no? Lo que quiero es al revés, que busque su propio beneficio y para tenerme como cliente me venda buena carne, ¿no? Que sería el argumento de por qué el interés privado puede generar esa mano invisible que al final redunde en beneficios para todos. ¿Por qué eso no es así en términos de la sanidad? Pues no es así por varios motivos. Primero, que me hace mucha gracia, sobre todo porque lo vemos en la Asamblea con Aguado, que siempre nos quiere dar lecciones de liberalismo. Primero, que el liberalismo aquí en España y en la Comunidad de Madrid ha brillado por su ausencia. Lo que hemos tenido siempre, y también en el sector de la sanidad, ha sido un capitalismo de amiguetes, donde ha habido una serie de empresas y una serie de empresarios poco ligados a la sanidad y a los servicios públicos, sí más ligados a fondos buitre, fondos de inversión, todo tipo de empresas, incluso que venían del ladrillo, que han entrado a gestionar en la sanidad. Gente que, ya digo, no tenían ninguna experiencia ni en servicios públicos ni en sanidad, y que se han dedicado pues, a hacer negocio, porque era un negocio muy importante, y que recibían esas concesiones o eran los adjudicatarios de esa venta de esos hospitales o de esas privatizaciones. Primero, a las arcas públicas nos ha salido mucho más caro este modelo de gestión que si se hubiese hecho de manera directa
y de hecho nos han querido vender que se hacía por ahorrar, pero no es cierto. O sea, el modelo de gestión del Partido Popular a los madrileños y madrileñas sale hasta 7 veces más caro que si se hubiese hecho por gestión directa, con lo cual estás perdiendo una serie de recursos en pagarle a estas empresas para que desempeñen esta labor. Eso por un lado. Y por otro lado, porque digo, o sea, a los hechos me remito, la calidad del servicio ha ido decreciendo cada vez más porque no se pone en el centro el hecho de que el servicio sea bueno o cada vez mejor, o no escatimar en gastos para conseguir sanar una persona. No, 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 no. Aquí hay que sacar una serie de beneficios, se recortan plantillas, se recortan camas de hospital, se recortan medios para, con cada vez menos inversión, poder sacar más beneficio. Y es que eso es lo que ha pasado de manera clara. Ahí te dirían que son idiotas, ¿no? Porque entonces matan la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es decir, no es que sean capitalistas ni liberales, sino que son simplemente idiotas que lo que buscan es, bueno, llegar, arrasar y desaparecer, ¿no? Purificación. Sí, yo quería un poco comentar respecto a lo que estaba comentando Carol. Mira, yo creo que aquí, bueno, ya está demostrado, ya hay muchos estudios, informes que dicen que efectivamente la sanidad privada no es más barata que la pública, todo lo contrario, es más cara. Y eso ya está absolutamente demostrado y estudiado. Ahora, también yo creo que hay una reflexión que tenemos que hacer como ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas, es ¿en qué queremos gastar el dinero que hay? ¿Queremos gastar el dinero en beneficio empresarial? ¿En beneficio para fondos de inversión o en beneficio para empresas? Me da lo mismo. ¿O queremos gastar ese dinero que hay, por ejemplo, en mejora de la calidad del empleo de los profesionales del sector sanitario y social? ¿O queremos gastar ese dinero en investigación que no tiene rentabilidad a corto plazo, pero sí es muy importante a largo plazo? Este país ha sido en determinados momentos en el ámbito sanitario pionero en investigaciones que han salvado la vida de muchas personas, pero que una sanidad privada nunca hubiera hecho. Y no lo hubiera hecho porque tenía una rentabilidad a corto plazo muy pequeña, una rentabilidad económica, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el debate que tenemos que hacer y dejar de entrar en debates a veces que hace tan fácilmente, ¿no? El liberalismo, que es esto es mucho más barato y por lo tanto es mejor que usted se quede con el dinero en su bolsillo y le salga más barato. Lo mismo, no es cierto, no es lo mismo y estamos hablando además de que ni siquiera es más barato, ¿no? Claro, purificación, te diría lo que le decía a Carol. Recuerdo que Aznar planteó una rebaja de impuestos, ¿no? Que al final metió en el bolsillo de la gente de términos medios, no sé si fueron 30 o 40 euros, pero por ejemplo el copago, ¿no? Subía mucho más. Pero el argumento, pues en el momento en que a la gente le parecía plausible, le parecía comprensible, pues les engañaron y les colaron, ¿no? De rondón este tipo de realidades. Y por eso empezaba diciendo, igual es tonta o igual no, ¿no? Porque creo que llevan casi medio siglo, ¿no? Insistiendo y hoy en Estados Unidos les han convencido, o sea, los pobres votando en contra del Medicare, ¿no? Es decir, los pobres que ahora si no tienen 35.000 euros se mueren, ¿no? Si tienen el COVID-19, votando en contra de que haya una seguridad social. Y por tanto, por eso decía que los argumentos por parte de la derecha creo que sí que se han hecho su hueco, ¿no? Y por eso sí quería discutirlos, Manuel. Sí, a ver, que se han hecho su hueco es evidente y que son argumentos que a priori suenan bien, ¿no? Quiero decir, donde mejor está el dinero es en el bolsillo de la gente, etcétera, etcétera. Yo el principal problema que tengo con esos argumentos neoliberales y con tu carnicero de Adam Smith es que sean consecuentes, ¿vale? Porque el gran problema aquí es que no quieren que intervenga el Estado, salvo cuando la banca quiebra, que entonces sí que quieren que intervenga el Estado, o sea, que pongamos nosotros 60.000 millones de euros. Ese es uno de las grandes contradicciones y donde ellos no desarrollan el argumento. Bien, el dinero en el bolsillo de la gente,
perfecto. Que el Estado no intervenga, vale, pues entonces si tienen que quebrar todos los grandes bancos, oiga, pues que no vayan a los ciudadanos para pedirles el rescate, ¿no? Y así lo estamos viendo ahora con determinadas empresas. En Alemania se acaba de aprobar una ley en la que si el Estado mete dinero en empresas estratégicas, con una serie de condiciones, que tengan más de X trabajadores, etcétera, entran en el accionariado, por supuesto. Aquí hay, pues eso, gente que argumenta desde el neoliberalismo que dice que no, que qué barbaridad, ¿no? Bueno, y alguna otra cuestión que mencionabas que no me gustaría dejar pasar, en esa labor tuya de abogado del diablo. Decías, bueno, pero entonces vienen, arrasan, son idiotas. Bueno, sí y no. Idiotas cada vez hay menos y sobre todo hay muy pocos que salgan a la plaza del pueblo a regalar billetes de 100 euros, ¿no? Pero los fondos de inversión, por definición, su estrategia es, sobre todo, lo que son fondos de lo que llaman private equity, ¿no? Que entran en empresas que no suelen cotizar en bolsa, entran en el accionariado y su estrategia es, en 5 años máximo, menos si es posible, engordamos esa empresa, conseguimos que tenga muchos más beneficios, vamos a una política de fusiones agresiva para vender. O sea, realmente su plazo estratégico no es el de ese carnicero que tenía el deseo de venderle a sus clientes toda la vida y por eso necesitaba unos clientes fieles a los que a ser posible no engañase. No, no. La política del fondo de inversión, y tú entras en la página de cualquiera de los fondos que han invertido en sanidad en España o que están invirtiendo ahora de forma muy clara en residencias y de lo que presumen es de que su inversión se ha multiplicado por 2,5 en 3 años y desde luego no se plantean estar 10 o 15 años en el accionariado porque va en contra de su naturaleza, no es esa la naturaleza del fondo de inversión. Pero un último apunte. Para mí el problema no es el fondo de inversión. Quiero decir, que alguien se dedique a lo que dice que se va a dedicar, siempre que no sea ilegal, es lo suyo. El problema es que las administraciones no pongan los límites necesarios a esas inversiones en determinados sectores estratégicos, porque es evidente que no puede ser lo mismo vender magdalenas que cuidar a nuestros ancianos. Y a lo mejor vendiendo magdalenas puedes ganar 1 millón de euros al día si eres capaz, pero cuidando a nuestros ancianos no, porque para ganar ese 1 millón de euros vas a tener que recortar de limpieza, de cambiarles 2 pañales, de medicación, etcétera, etcétera. Y eso todo es labor de la administración y de nuestras legisladoras, que tenemos aquí 2. Aquí, en esa dirección, si queréis, un poco para resumir esta idea que estáis planteando, es recuperar la pregunta de si hay bienes públicos cuya lógica es pública, no es privada, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, estaríamos todos de acuerdo en que la información es un bien público, pero que está muy bien que se suministre también de manera privada y que está muy bien que existan empresas privadas que suministren información, ¿no? Claro, la pregunta es, en otro tipo de bienes, como es en este caso concreto la salud, podríamos preguntarnos también en la educación, si tiene sentido que estos bienes públicos que son esenciales para el desarrollo de un país estén sometidos a la cláusula del beneficio que implica, ya digo, ese tipo de inversiones. Incluso yo me atrevería a ir un paso más allá y los medios de comunicación diría, me parece muy bien que estén suministrados, ¿no?, de manera privada, pero un fondo de inversión, un banco, tiene que controlar medios de comunicación o por ese control va a pervertir igualmente la razón de ser de un medio de comunicación. La pregunta que os hago a los 3 en concreto es ¿cómo entendemos los bienes públicos en el caso concreto de la sanidad y cómo tenemos que pensarlo en términos incluso constitucionales para que puedan brindar realmente esa condición de servicios públicos? Pues yo lo decía en mi intervención anterior, precisamente. O sea, es que hay ciertas cuestiones que no deben de estar al albur del mercado ni de los beneficios. O sea, que hay que poner la vida de la gente en el centro y que a lo mejor, incluso poniéndonos en el peor de los casos, es que la sanidad no tiene por qué ser algo rentable. Quiero decir, a lo mejor tenemos que poner dinero e incluso perder dinero y no tiene por qué ser algo a coste cero. O sea, una de las cuestiones que nos han querido vender para vendernos precisamente las privatizaciones y la gestión público-privada es el hecho de que
había que cuadrar las cuentas, que se estaba gastando mucho en sanidad, que esto aumentaba el déficit. Y es una política que incluso viene de la Unión Europea. ¿Para qué? Para intentar meter en el Estado y o sea, a nivel español, pero sobre todo en el caso del laboratorio neoliberal de la Comunidad de Madrid, poder vender las privatizaciones. ¿Y qué se decía desde la Unión Europea? La sanidad pública cuenta como deuda. La sanidad privada, o lo que tú inviertes como administración en la sanidad privada, no cuenta como deuda, sino que cuenta como préstamo. Y así podían maquillar ellos también las cuentas que presentaban en cuanto a déficit. Por otro lado, hay que decir, con lo que estábamos hablando ahora mismo, es que ya os digo, o sea, Puri lo decía también, la gestión privada, la gestión público-privada, por un lado, y la gestión privada, es que nos sale muchísimo más caro que la gestión directa. No solo que nos sale más caro, es que realmente la sanidad que se presta, los servicios que se prestan, no son mejores, son peores. Yo te lo comento porque mi madre trabaja en la sanidad, bueno, en este caso es auxiliar de geriatría en el servicio de residencias público, ha trabajado en la pública y ha trabajado en la privada y sabe cómo se funciona desde dentro. Cuando ella trabajaba en la privada, le decían que tenía que escatimar todo lo posible en medios materiales para cuidar a las personas mayores, porque, oye, esto cuesta un dinero y si en vez de 3 guantes me gastas 1, pues mucho mejor. Sin embargo, en la pública esto no sucede, a pesar de los recortes, que también la sanidad privada y el servicio público de residencias ha sufrido muchos recortes, pero por lo menos no hay esa voluntad de eficiencia económica. Es que ya el concepto de eficiencia económica, cuando estamos hablando de salud o de cuidados, a mí me pone los vellos de punta, de verdad. O sea, es que es una cuestión ya de concepto. Purificación, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, yo creo que efectivamente tú estás haciendo un planteamiento que tiene que ver mucho con, bueno, todo, ¿no? Con qué sociedad queremos y cómo garantizamos derechos fundamentales, es decir, cuáles son los derechos fundamentales que queremos proteger en nuestra sociedad, en nuestro marco constitucional, ¿no? Y de qué manera además los protegemos, ¿no? Que creo que esa es básicamente donde en algún momento está mucho la diferencia, ¿no? Entre lo que plantea la izquierda, lo que plantea la derecha, posiciones más neoliberales o más socialdemócratas o diferentes, ¿no? Posicionamientos políticos. Porque efectivamente todos podemos estar de acuerdo o decir, nosotros queremos garantizar la salud de los ciudadanos de acuerdo a unos criterios básicos y mínimos que están en el marco de la igualdad para todos los ciudadanos. Y esto, que es una idea general, puede firmarlo seguramente todo el mundo, ¿no? El Partido Popular podría firmarlo. Otra cosa es cómo haces eso y con qué herramientas las haces para hacerlo realidad. Yo creo que efectivamente lo que hemos visto es que nos han dicho, puede haber dinero público en el sector privado sanitario, porque, ojo, cuidado, aquí la gente dice, no cobremos impuestos, pero lo que está demandando la sanidad privada es que las administraciones públicas inviertan en sus empresas y en sus negocios, porque una parte muy importante de su negocio, digamos, viene de la administración pública, es decir, lo pagamos todos los ciudadanos. Por lo tanto, de lo que aquí estamos, yo creo, al final hablando es cómo lo hacemos para hacer realidad que todos los ciudadanos tengan la igualdad en el acceso a un derecho, al derecho a la salud, y cómo lo garantizamos y cómo, además, lo hacemos de una manera que yo creo que, de verdad que para mí es muy importante, es decir, pensando en que efectivamente la sanidad no tiene por qué ser rentable en términos económicos, tiene que ser eficiente, tiene que utilizar bien los recursos, pero hay cosas que tenemos que hacer. A un ciudadano le tenemos que salvar la vida en una operación gravísima que nos cueste millones porque tiene derecho a que le salvemos la vida, igual que a otro cuyo coste es mucho menor. Entonces, en ese contexto yo creo que efectivamente somos conscientes de que la mejor garantía para eso es un servicio público de gestión pública, igual que serían los servicios sociales. Y cuando hay empresas privadas que están en ese ámbito, yo creo que lo que tiene que haber es
un gran control y muy clara cuáles son los límites y las actuaciones que tiene que hacer. Y es lo que en muchos casos, sobre todo en el ámbito de los servicios sociales, y luego podemos hablar de las residencias, yo creo que además falta. Por lo tanto, son diferentes ámbitos, diferentes cuestiones, pero claves para hablar, y por eso me parece muy adecuada tu planteamiento de qué sociedad queremos. Claro. Hay... Perdón, no, además, como antes hablaste de los medios de comunicación, y yo trabajo en un medio de comunicación privado, como sabes, quería hacer algún apunte, ¿no? A ver, a mí me da miedo a veces que nos perdamos en el titular, voy a hablar en términos de medios de comunicación también, en los titulares, cuando realmente lo interesante son los subtítulos, ¿no? El titular aquí es público o privado. Los subtítulos son los interesantes. Para mí son tres. Uno, todo ciudadano hay que garantizarle, y por lo tanto, por la vía pública y por lo tanto por la vía de los impuestos, unos servicios que garanticen los 4 pilares del estado de bienestar. Y ahí está la salud y está la dependencia. Ese es el primer subtítulo. Eso tiene que estar absolutamente garantizado. Una vez que todos los ciudadanos tengan eso garantizado, si hay espacio para la colaboración público-privada, perfecto, pero con unas normas absolutamente claras. Normas absolutamente claras son unas normas de calidad que tienen que cumplir, una limitación, por lo tanto, de beneficios y, lo mencionabais antes, que para mí es absolutamente fundamental, un control estricto. No que cuando vayan a inspeccionar una residencia le llamen el día antes para decir, oye, limpiad mañana que vamos a inspeccionar la residencia. Esos son para mí los 3 subtítulos, ¿vale? Lo llevo a los medios. Por supuesto que tiene que haber medios públicos de calidad y medios privados de calidad, pero si nos quedamos solo en el público-privado, a lo mejor nos perdemos en el debate, incluso perdemos los debates con alguno de esos neoliberales. Porque voy a poner una exageración, a veces cuando llevas las cosas al extremo se entiende mejor. El nodo de los años 60 era un nodo de una televisión pública. Yo prefiero los medios privados, casi todos los medios privados que hay ahora, aunque algunos me disgusten profundamente, que aquel nodo de una televisión pública. Yo creo que está claro. Os lo decía porque es verdad que como ya no hablamos de cosas de fondo, ¿no? Porque parece que no hay tiempo, yo discuto con los alumnos siempre en la clase de teoría de la democracia que la idea del sorteo en el mundo griego clásico lo que buscaba era generar la comunidad, generar el demos, ¿no? Generar ese cuerpo de ciudadanos donde todos eran iguales, donde el sorteo lo que hacía era incrementar la idea de que todos formaban parte de una aventura común, ¿no? Y que en cualquiera podía recaer la responsabilidad que aquí tienen Purificación y Carol porque han sido elegidas, ¿no? Pero que en el mundo griego lo que hacía era, a través del sorteo, reforzar en cada momento que eso tenía lugar la aventura compartida del mundo griego clásico. Claro, como bien decís, en el momento en que no tienes garantizados bienes públicos o bienes comunes de una manera absoluta, la sociedad se quiebra. O sea, si ocurre como en California, que los bomberos son privados, se quema una casa que tiene seguro y otra casa que no tiene seguro y los bomberos apagan el fuego de la casa que tiene seguro. La otra le da lo mismo, ¿no? Entonces, claro, eso genera lo que llamaba un viejo barbudo que nació en Treveris en 1818 la lucha de clases, ¿no? Es decir, que, claro, es que aquí de repente, dependiendo si tengo dinero o no, me muero, ¿no? Es que la esperanza de vida en algunos sitios depende de estas cosas. Si de repente sé que yo, por pobre, me voy a morir cuando viene una pandemia de este tipo, ¿qué responsabilidad me puede pedir a mí la sociedad al respecto, ¿no? Y por eso quería dejar claro este elemento que nos lleva, como habéis dicho los tres, pues que hay una idea de fondo de qué tipo de sociedad estamos discutiendo, ¿no? Porque muchas veces buscamos los instrumentos y perdemos de vista que es que son modelos de sociedad diferentes. Lo que ocurre es que como estamos siempre gritando, ¿no? Y con esta derecha golpista constantemente, que parece que lo que quiere es derribar al gobierno, no hay espacio para discutir de estas cosas de fondo, ¿no? Donde quedarían claras las diferencias entre la derecha y la izquierda. Dejadme que os pregunte un par de cosas rápidas porque quiero pasar a las residencias, ¿no? Aquí ha habido avances, ha habido avisos, ¿no? No avances, ¿no? Ha habido avisos, por ejemplo, la inmigración de doctores, doctoras y enfermeros que ha habido en nuestro país, ¿no? Sí, aquí ha habido, yo creo que ha habido bastantes avisos cuando se ha llevado a cabo todo el desastre, para mí, el desastre de política de sanidad y de servicios, sobre todo porque como estamos hablando ahora de servicios sociales y de sanidad, también podríamos hablar de educación y
demás políticas públicas. Sobre todo en la Comunidad de Madrid, para mí ha sido, vamos, el ejemplo de lo que no ha de ser una política pública, ¿no? Los recortes, las privatizaciones, el no apostar por los profesionales. Hemos visto cómo ha habido recortes tanto en sanidad, de personal directamente, que sobre todo enfermeros o enfermeras que han emigrado a Inglaterra, a Alemania, que se han tenido que buscar la vida porque no han contado con digamos que los han recortado. También en el plano de la investigación y de los análisis clínicos, que espero que hablemos de ello porque es una de las cosas que se ha privatizado, que han privatizado el Partido Popular, y que desde luego no solo no se ha apostado por estos profesionales, que se ha recortado en sanidad y en investigación, es que nos han hecho, por un lado, mucho más dependientes del exterior, y ahora lo estamos viendo, porque ahora mismo a Ayuso le hubiera encantado poder conseguir, y han intentado conseguir personal, pero es que ese personal no lo ha podido conseguir porque ya no estaba en España, porque se había deshecho de él el Partido Popular. La crisis del coronavirus ha dejado al descubierto la situación dramática en la que se encuentran muchas residencias de mayores. Las trabajadoras no dan abasto, cobran poco y no disponen de protocolos ni de equipos adecuados para enfrentarse a una situación así. Los familiares denuncian que las residencias ocultan información, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Los problemas se empezaron a gestar hace ya 15 años y se agudizaron desde 2012 con los recortes y la fiebre privatizadora. De los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada, es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que el número de residencias públicas apenas llega a 1.400. En Madrid, tras 25 años de gobiernos del PP, las cifras son aún más contundentes. El 88% de las residencias son privadas. Pero, ¿quiénes están haciendo negocio a costa de la salud y el bienestar de nuestros mayores? Domusvi es la principal operadora de residencias en España. De capital francés, es el resultado de la unión de Geriatros y Sarcohabitae, propiedad del fondo británico ICG y el francés SRS, que a su vez es el vehículo de inversión de Yves Journel, una de las fortunas más acaudaladas de Francia. Tiene un capital de casi 67 millones de euros y su presidente es Sylvain Rabiel, quien antes estaba al mando de los clubs de vacaciones Club Med. El segundo grupo del país, Orpea, también tiene capital francés. Su consejero delegado es Yves Le Mans. Amavir opera con un número similar de plazas y pertenece al grupo Maisons de Famille, que a su vez pertenece al holding Creadep, propietario de Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin y Norauto. Su consejero delegado es Patrick Arrostegui. Los dos siguientes en tamaño son Vitalia, perteneciente al fondo británico CVC Capital Partners, y la española Vallesol, cuyo presidente ejecutivo, José Ignacio Vivas, es también presidente de AESTE, la principal patronal de las operadores de residencias españolas, de la que forman parte otras empresas como Eulen Sociosanitario, Caser o Sanitas Mayores. También hay constructoras. Está ACS de Florentino Pérez, uno de los multimillonarios españoles que más se ha dedicado al negocio de las residencias, muchas de las cuales gestiona a través de Clece, otra de sus empresas. También la constructora SACIR, cuyo primer accionista, Demetrio Carceller, nieto de un ministro de Franco y una de las grandes fortunas españolas, es además consejero de Gas Natural, presidente de la cervecera DAM y de la petrolera DISA y accionista de Gas Natural, Ebro y CLH. Carceller fue imputado por defraudar más de 100 millones de euros a Hacienda. El grupo Eulen, empresa líder en la externalización de servicios y trabajo temporal, tiene también una importante presencia en el sector. Su fundador, David Álvarez, marqués por gracia del rey Juan Carlos de Borbón, fue famoso por su apoyo a José María Aznar y dio empleo a Rodolfo Martín Villa y a los hermanos Mayor Oreja. En el negocio de las residencias de mayores también nos encontramos con aseguradoras como Bupa o Santa Lucía, o entidades religiosas como la Fundación San Rosendo, muy beneficiada por los gobiernos de Fraga en Galicia, o empresas como Aralia, cuyo dueño, José Luis Ulibarri, forma parte de los sumarios de las tramas Gürtel, Púnica y Enredadera. Por otro lado, los opacos fondos buitres están haciendo poco a poco con el dominio de las residencias. Ya controlan el 23% del sector sin tener ningún conocimiento sobre el mismo. La salud de nuestros mayores no puede ser un negocio en manos de fondos extranjeros y multimillonarios. Hay que aprender la lección y salir de esta crisis reforzando los servicios públicos de atención a la dependencia para garantizar el bienestar de las personas mayores. Tenemos que defender lo común, servicios públicos y de calidad. Otro tema que creo que también tiene mucho que ver con esto es la asistencia primaria, ¿no? Que vemos que por parte del Partido Popular hay como un ataque, ¿no?, a la asistencia primaria, estableciendo que no es tan relevante como otros asuntos. Purificación, ¿qué nos comentas al respecto? ¿Te refieres a la atención primaria en sanidad? Sí. Sí.
Bueno, yo creo que efectivamente lo que en este momento lo que hemos visto es un cierto ataque a la atención primaria en la Comunidad de Madrid porque se ha desmantelado. Sin embargo, la atención primaria es básica en cualquier momento, ha sido básica para prevenir y sigue siendo básica ahora en todo el proceso que nos queda pendiente, ¿no? En toda esta pandemia. Fíjate que nosotros, por ejemplo, hoy le decíamos, y ayer, ¿no?, le estamos diciendo a la Consejería de Sanidad que no puede acabar con los contratos, por ejemplo, que están acabando ahora de personal, que es personal de enfermería, personal auxiliares de enfermería, médicos residentes, que se han contratado durante esta pandemia y que, sin embargo, ahora son imprescindibles, por ejemplo, en la atención primaria o en las residencias de mayores. ¿Para qué en la atención primaria? Pues porque van a tener que hacer el seguimiento de los casos de la gente que está en su casa, van a tener que hacer el seguimiento de los casos en residencia, van a tener que ir afrontando todos los casos nuevos, más el día a día, ¿no?, que tiene un centro de atención primaria. Entonces yo creo que es un instrumento fundamental la atención primaria y efectivamente lo que vemos en el caso del Partido Popular es un ataque durante mucho tiempo a la atención primaria y además afortunadamente la mantenemos como pública y espero que siga siendo mucho tiempo así y no acabar en estas tentaciones, ¿no?, que ha habido de privatizar también en algunos momentos la atención primaria. Déjame que salte a la gran pesadilla, ¿no?, a algo que además está en el horizonte de todos nosotros. Unos porque ya están ahí y otros porque estaremos ahí. Estamos hablando de 14.863 fallecidos en residencias. Y puede ser la punta del iceberg, ¿no? Familiares y trabajadores que llevan mucho tiempo clamando por una ley de residencias que dignifique el trato a los mayores, ¿no? Desde mucho antes del coronavirus, bueno, pues una proporción de residencias privadas respecto de las públicas enorme, bueno, y claro, una oportunidad de negocio, hablamos de casi 9 millones, ¿no?, de personas mayores de 65 años, bueno, que fueron entendidas por algunos sectores como una oportunidad de negocios. Manuel, estás trabajando en eso y supongo que es entrar, ¿no?, en un escenario dantesco, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que es, yo en algún momento lo he definido como la zona cero del coronavirus, ¿no? Todo lo que ocurre es tremendo, pero las cifras que tú acabas de mencionar, pues es que es eso, es que es dantesco y estamos hablando de gente, en muchos casos, personas que además están desamparadas, ¿no? Con lo cual introduce un elemento de gravedad mayor, ¿no? Yo creo que aquí, y ahí sí que nuestras legisladoras tienen un papel cuando pase toda esta crisis, el momento más agudo, aquí hay que replantearse a fondo el modelo de residencias que tenemos, ¿no? Ojo con la tentación de medicalizarlas, que yo creo que parte de la derecha va a intentar ir por ahí. Yo creo que no. Las residencias tienen que ser hogares para quienes viven allí y, por lo tanto, en edades de más de 65 años, es verdad que la sanidad es una parte de tu vida y, por lo tanto, tiene que estar cubierta, pero no pueden ser hospitales, tienen que ser sitios donde los que viven allí, las personas que viven allí, se sientan cómodos. El modelo. Aquí hay un círculo vicioso que hace que el modelo no funcione y que se esté favoreciendo claramente a los fondos de inversión. ¿Cuál es ese círculo vicioso? La mayor parte de las residencias, aunque sean privadas, viven de fondos públicos. Viven de fondos públicos por dos vías. La concertación de plazas y, segundo, en algunos casos, la gestión directa de la residencia entera por vía de concesión. Bien. Cuando la Comunidad de Madrid o la comunidad que sea saca a concurso esa concertación de plazas, en el último concurso en la Comunidad de Madrid estamos hablando de más de 650 millones de euros, para que nos hagamos una idea de qué dimensiones estamos hablando y de qué cantidades, ¿no? Bien, cuando sacan el concurso, lo sacan a unos precios realmente bajos, ¿vale? En Madrid estamos hablando de 55 euros por día y plaza residente. ¿Eso qué hace? Que a los concursos vayan solo las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque no es algo atractivo para una empresa mediana, para una empresa familiar, como había muchísimas en este sector. Por lo tanto, ¿quién gana los concursos? Las grandes empresas. ¿Qué hacen en cuanto han ganado el concurso? Pues ahorrar el último céntimo en comida, en alimentación, en personal, donde se pagan unos sueldos de miseria. La mayor parte de las trabajadoras
digo trabajadoras porque el 85% del sector son mujeres, no llegan a 1000 euristas, etcétera, etcétera. Y tercer elemento de ese círculo vicioso, que podría romperlo, pero no lo rompe, ¿por qué? Porque no hay control, no hay fiscalización de la calidad del servicio y no hay fiscalización o no hay sanciones a quienes incumplan. Entonces, todo este modelo yo creo que es necesario cambiarlo por completo. Y lo que ha producido este modelo, he hablado del círculo vicioso, dos consecuencias clarísimas. Una, se está produciendo una concentración del sector muy fuerte, porque era un sector completamente atomizado, estamos hablando de más de 5.300 residencias en toda España, estaba completamente atomizado y en los últimos años se están produciendo compras y fusiones, de forma que ahora fondos de inversión internacionales son ya los propietarios de las grandes empresas que operan en España. Y segundo elemento que se está produciendo, segunda consecuencia de ese círculo vicioso que comentaba antes, en muchísimos lugares la mala calidad de los servicios que se prestan por estas empresas multinacionales que llevan, y tú lo mencionabas antes, es muy importante, desde antes del coronavirus, desde años antes, quejándose, poniendo protestas o protestando ante la comunidad autónoma respectiva, porque la comunidad autónoma, como sabemos, son los competentes, sin que le hagan demasiado caso. Vitalia Leganés es, por ejemplo, el ejemplo paradigmático. En Infolibre sacamos una información de los años que llevan protestando los familiares, y en esta residencia, que se sepa, datos de los familiares no desmentidos por la empresa, han muerto 96 personas, y es una residencia que gana 1 millón de euros al año. Los 3 últimos años ha tenido unos beneficios netos después de impuestos de 1 millón de euros al año. Y para mí ahí esa es una pregunta absolutamente legítima y pertinente. ¿De verdad una empresa tiene que ganar 1 millón de euros al año con una residencia? No vale, incluso para el más neoliberal, no vale que gane 150.000 euros. Purificación. Sí, yo creo que, bueno, que abundando en lo que planteaba Manuel, ¿no? Yo creo que aquí hay diferentes debates. Es verdad, fijaros que yo estuve participando, estuve en la Dirección General del Inserso y estuve participando mucho en el debate sobre la ley de dependencia y los años inmediatamente posteriores, ¿no?, para su desarrollo. Y yo siempre recordaba que en aquella época había muchas residencias, por ejemplo, con un perfil de empresas muy de pequeñas empresas, muy cooperativas, muchas vinculadas al tercer sector, que todavía hay, pero el problema es que este espacio lo han ocupado grandes empresas con un espacio además de negocio muy amplio, que además en muchos casos pues son empresas efectivamente hermanadas con empresas que están en la sanidad privada, incluso en construcción cuando se produjo la crisis del ladrillo y demás, ¿no? Entonces, es verdad que por una parte, yo también muchas veces digo, ¿de qué sector privado me hablas? Y entonces empezamos a hablar, es decir, que creo que también efectivamente hay que matizar esas cuestiones. Y luego hay aquí otro debate muy importante que tiene que ver con el carácter sociosanitario de una residencia, incluso la dimensión de una residencia. Yo esta mañana, por ejemplo, que me hacían también una entrevista y yo decía, cuidado que vivimos en una pandemia, es decir, que yo espero que dentro de 2 años no vivamos en una pandemia, por lo tanto, a ver, una residencia es un lugar donde vive gente y la gente mayor no quiere vivir en un hospital. Si no estás enfermo y necesitas un hospital. Por lo tanto, tendremos que plantear un modelo residencial más adecuado al espacio de vida de una persona. También hay que pensar, por ejemplo, por qué en algunas residencias con un tamaño de 500 personas, pues claro, han fallecido 80, 90, 100, pero es que es un tamaño desmesurado desde mi punto de vista, aparte de que haya otras causas y que había que haber prevenido eso, ¿no? Pero además hay que pensar en que efectivamente las residencias necesitan más apoyo sanitario. Yo creo que sin duda. Dentro del personal de las residencias, probablemente sin duda también, porque algunos no tienen nada, pero necesitan también una buena coordinación con el sistema sanitario público, que no se produce. Y hay mucho déficit en esa coordinación. Tú hablabas antes de la atención primaria. Es que es fundamental que haya una coordinación permanente del sistema sanitario en atención primaria con las residencias.
A lo mejor tenemos que ir hacia modelos mucho más locales, mucho más de barrio, mucho más pequeños, donde la gente no se desarraigue de su entorno y donde el espacio de cuidado sea un espacio más compartido con el centro de salud y con ese entorno, ¿no?, más adecuado a las personas. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que hacer un debate, un gran debate, pero pensando en las personas y pensando en cómo cuidamos y cómo vamos a pasar una parte de nuestra vida, seguramente todos, porque afortunadamente crece, digamos, la esperanza de vida, y cómo queremos pasar esa parte de nuestra vida y en qué escenario. Porque yo creo que el modelo tampoco nos sirve a veces por muchas cosas, no solo por los aspectos sanitarios, que también. Hay un elemento que se me hace problemático. Decía Manuel que haya sanciones. Claro, pero si resulta que hay una vinculación entre determinadas empresas, determinada financiación a partidos políticos de las mismas empresas. Vemos el caso de Madrid, que resulta que hay una vinculación entre ese fondo de inversión, por ejemplo, que tiene esos hospitales privatizados y después, por ejemplo, los que están suministrando comida, podemos llamarla comida chatarra o comida basura, a los niños de Madrid. Claro, si hay esa vinculación económica entre determinados partidos políticos y determinadas empresas, qué difícil va a ser después que esa autoridad política sancione a esas empresas que se están comportando de una manera torticera. Carol. Yo, a ver, es que aquí la verdad que tengo un montón de cuestiones que poner encima de la mesa y quisiera dividirlos en dos. Por un lado, vamos, cómo estaban la sanidad y cómo estaban el servicio de residencias antes de la crisis. Y luego podemos analizar también, me gustaría que hubiera un pequeño espacio para analizar cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha enfrentado esta crisis por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Está claro que el tema de las residencias es una cuestión que ya viene siendo controvertido de años atrás. De hecho, nuestro grupo parlamentario, Podemos, ya en 2016 intentó impulsar una ley de residencias porque ya, de alguna forma, los familiares y los trabajadores y trabajadoras del sector se estaban movilizando por la situación de la situación que se vive o que se vivía en las residencias. Es un sector... es un sistema que está privatizado en un 94%. Es verdad que hay una parte dentro de ese 94% que yo le llamo privatizado, pero que es de gestión público-privada o de concertada. Pero en realidad, de manera directa, la Consejería controla en la Comunidad de Madrid 25 residencias de las 476 que hay en la Comunidad de Madrid. Es decir, no controla el sistema. Son las entidades privadas y además ahora recientemente los fondos buitre los que están gestionando estas residencias, son los que están detrás de la gestión de estas grandes residencias. Y voy a nombrar unos cuantos. Orpea, por ejemplo, que es un fondo francés, está gestionando 22 residencias en la Comunidad de Madrid. Amavir, otro fondo francés, 17. Vitalia, que es un fondo buitre inglés. Domus Vi, o sea, son todo empresas gigantes y donde detrás hay fondos buitre. Y esa gente o esas entidades son las que están cuidando a nuestros mayores. Ya os digo, hay residencias como por ejemplo la de Las Rozas, que es otra de las que ha tenido muchos problemas para afrontar la crisis del COVID, que ya venían siendo denunciada por la situación que había previa a la crisis en la propia residencia. Hubo hasta una rebelión de residentes allí por las malas condiciones. Ha habido 170 denuncias a residencias de la Comunidad de Madrid mucho antes de empezar la crisis por las malas condiciones de vida en las que estaban los residentes y, por supuesto, por recortes en personal, por falta de medios, etc. Es un sistema donde a la administración la administración lo que ha hecho ha sido dejarlo en manos de buitres, vamos a decirlo así, y que ya no controlaba. ¿Qué pasa? Ahora, una vez que estalla esta crisis, y por eso hay que diferenciar cómo estaba el sistema y ahora que hay esta crisis tan gorda, cómo se enfrenta con ese sistema ya que hacía aguas por todos lados, cómo enfrentamos una crisis como la del COVID. ¿Cuál es el resultado?
Pues el resultado es que no han podido gestionar las residencias de la Comunidad de Madrid. Han sido incapaces, primero, porque no las gestionan ellos. Son empresas privadas que no responden a los criterios de la consejería. Y la consejería, como mucho, lo que hacía era inspecciones telefónicas, donde llamaba por teléfono una vez al día, oiga, cuénteme cómo va la cosa. Y esas eran todas las inspecciones que había. No han podido gestionar. Cuando han visto que se han puesto de baja profesionales del sector, si tú lo gestionas de manera directa, puedes poner, cubrir como sea, con contratos rápidos, lo que sea, cubrir esas plazas. Y de hecho se ha hecho. En las residencias gestionadas por la consejería, pues se ha aumentado, se han cubierto las plazas de baja. En las privadas, no. Y no ha habido capacidad. Entonces, no han podido afrontar. Hay que dejar claro un dato que para mí es demoledor. El 86% de las muertes por COVID-19 en la Comunidad de Madrid son de personas que vivían en una residencia de mayores. El 86%. O sea, lo que ha habido ahí adentro ha sido impresionante. Y luego la gestión. Eso tenemos que hablar de esa gestión. Una gestión donde no se cumplen los protocolos emanados del Ministerio. Estamos esperando que todavía a día de hoy se separe a los ancianos, como decía el Ministerio, en 4 bloques por grado de vulnerabilidad. Estamos esperando que nos digan cuántas residencias están medicalizadas, creemos que ninguna. Y la medicalización en un momento de crisis, como es esta crisis del COVID, es necesario. ¿Por qué? Porque si no se dan las situaciones que hemos vivido hace 15 días, en las que había mayores que los llevaban a las urgencias porque se ponían malitos y otros a los que no los llevaban, o sea, que no los llevaban a ningún sitio y morían solos en las residencias sin atención sanitaria de ninguna clase. Se ha comprometido la señora Ayuso a medicalizar en las residencias y una de las razones que dice que para llevarlo al mando único de sanidad esa competencia y quitársela al consejero de servicios sociales era precisamente que iban a hacer esto, que iban a medicalizarlas y no lo han hecho. No han querido recibir la ayuda del Estado y porque no han querido que la UME interviniese en las residencias y desde luego no han hecho nada para evitar este desastre. Es muy escalofriante que 9 de cada 10, casi 9 de cada 10 fallecidos haya sido en residencias donde hay esa opacidad, donde hay tantos agujeros negros. Manuel, tú vienes estudiando, ¿no?, el papel de estas residencias, que muchos las conocíamos porque se anunciaba mucho en la radio, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta al final si los medios de comunicación que reciben tanto dinero de publicidad de esas residencias después iban a actuar, ¿no?, como factores denunciantes de esas mismas empresas. Claro, no hemos solido hablar de soberanía nacional en términos de las residencias, ¿no? Pero tú a la hora de enfrentarte, ¿no?, con estos entramados de inversores internacionales, no sé a qué conclusiones llegas. A ver, yo igual que antes defendía los medios, ahora me toca hacer autocrítica, ¿no? Bueno, por lo menos empezando por mí, ¿no? Yo creo que es un sector al que los medios de comunicación no hemos prestado atención, efectivamente. Quiero decir que cuando hace 2 años, 6 meses, había protestas de familiares, probablemente habrá algún periodista, algún medio que le prestó atención, pero como norma general no era alguien a quien un sector que fuese atractivo, llamativo, interesante para nosotros. Y eso está mal, porque efectivamente yo creo que esta crisis ha demostrado que ahí había muchísimas cosas que contar y no lo hemos hecho. Yo creo que es bueno cuando alguien comete errores, y insisto, hablo de mí mismo, creo que es extensible al resto o a la mayoría de medios, pero cuando se cometen errores yo creo que es bueno admitirlo, sobre todo para intentar mejorar, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. Hecho ese matiz, bueno, es algo más que un matiz. ¿Qué conclusiones? A ver, el sector está efectivamente en un proceso en el que cada vez más está en manos de fondos de inversión. Quiero decir, para los fondos de inversión, si tú entras en sus páginas web, consultas sus cuentas, España es un mercado, utilizo lógicamente su terminología, donde las residencias son un sector muy atractivo, básicamente por 2 motivos. Uno bueno, que es que existe una ley de dependencia que, pese a todos los recortes y todo lo demás, garantiza financiación pública para ese sector. Entonces, desde su punto de vista,
ahí hay un elemento regulativo y de dinero interesante. Y el segundo elemento es que los cálculos son que en el 2040 España será el país más envejecido de Europa. Por lo tanto, tienen un público objetivo evidente. A partir de ahí, cuando ellos detectan un sector como atractivo, y ese es el caso de las residencias en España, pues lógicamente buscan invertir en los términos que hablábamos antes. Domusvi, Orpea, todas las multinacionales que mencionaba Carol antes. Su objetivo no es quedarse aquí, los fondos de inversión que están detrás, hasta el 2030. Su objetivo es fusionar, conseguir que esas empresas crezcan, que los dividendos crezcan de forma muy rentable, muy acelerada, perdón, para volver a venderla. Estamos en un proceso en el que ya no es que estén en fondos de inversión, es que están en un fondo de inversión que se lo ha vendido otro fondo de inversión. O sea, estamos ya en una especie de segunda fase en la que los fondos de inversión se van vendiendo las grandes compañías unos a otros. Pero es que pasa en muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente un fondo de inversión trata igual a una fábrica de zapatos que a una residencia, porque desde su punto de vista es lo mismo. Si tú entras en sus páginas y ponen, ¿dónde invertimos? En empresas de altos beneficios y gran generación de dinero efectivo. Bueno, porque eso que les interesa, está en su naturaleza. En la naturaleza de nuestros gobiernos tiene que estar poner límite a eso para que lo primero que tiene que estar garantizado es el bienestar, en este caso, de nuestros ancianos, de nuestros mayores. Y si luego hay espacio para que ganen algo de dinero, a mí, yo no tengo, o sea, a mí me parece, no me parece realista, a lo mejor Carol me va a criticar esto, pero a mí no me parece realista pensar que en un sector donde el 75% de las residencias y de las plazas están en manos del sector privado, que lo vayamos a cambiar de aquí a 3 años. A mí lo que sí que me parece realista es que se elabore una ley de residencia estricta, que se contrate a gente para inspección y que no haya conchaveos, no haya capitalismo de amiguetes y no haya, como tú insinuabas, y estoy seguro que ocurre a veces, bueno, pues que el poder político mire para otro lado porque hay lobbies muy potentes detrás que le dicen, oye, mira, no, olvídate de inspeccionar o de sancionar a las residencias. Todo eso me parece realista y todo eso creo que hay que abordarlo ya. No hay que irse, ¿no?, a fondos buitres extranjeros. En España, Cleces, de Florentino Pérez, están dentro de esas gestión de residencias, y Florentino Pérez aparece constantemente referido en la Gürtel, en la Púnica, y la relación entre Florentino Pérez y el Partido Popular. Con el caso Castor, también en algún momento con el Partido Socialista, ahí está. Entonces, ya digo, es muy difícil que al final castigues, ¿no?, a quien de alguna manera te está ayudando en tu desarrollo político. Tenemos que terminar. Quería preguntaros por las puertas giratorias, quería preguntaros por eso que os decía, ¿no?, si es posible también pensar en términos de una gestión radicalmente pública de las residencias, cuáles serían las soluciones, pero nos hemos comido el tiempo y lo que voy a pediros es a los tres un poquito de hacia dónde debemos ir, ¿no? Yo estoy convencido de que no va a haber una epifanía después de la crisis, ¿no?, sino que ahora estamos acumulando el dolor y después, de alguna manera, va a ser en la posguerra esta, cuando salgamos, donde realmente hay que clarificar qué hacemos, ¿no? Y en ese sentido quería preguntaros qué bases podemos sentar ahora mismo para que después, en unos meses, el escenario no sea tan apocalíptico. Si quieres, Purificación, empezamos contigo. Yo creo que si hablamos en unos meses, creo que en concreto, por ejemplo, en las residencias hay que reforzarse y hay que hacer en Madrid un plan muy claro que tenga en cuenta la situación de cada una de las residencias. Tenemos que incorporar personal en este momento, sin duda, y por eso yo antes hablaba de la necesidad de no acabar con esos contratos, ¿no?, de personal sanitario que necesitan las residencias. Pero también, y ya que hablan tanto de traerse aviones, pues que vayan trayendo alguno para las residencias de mayores y tengamos equipos de protección por si acaso hay algún problema más en el otoño o para ir trabajando en este momento,
o también, yo diría, esa necesaria coordinación entre el sector sanitario y social, que parecen trabajar cada uno por un lado. Antes lo comentaba Carol, hemos llegado a una situación en la que a la gente se le ha dicho que no se la atendiera a gente de residencias en hospitales, según dicen algunos trabajadores del sector residencial. Bueno, pues eso no puede pasar, tiene que haber un trabajo coordinado y un trabajo desde la sanidad pública con el sector de las residencias. Es decir, yo creo que tenemos en los próximos meses que reforzar el control sobre las residencias y tenemos que reforzar además los recursos que se ponen a disposición, porque el objetivo tiene que ser más inmediato, es salvar vidas, es proteger a la gente que está en las residencias y los que no están en las residencias. Y luego yo creo que tenemos todo un plan que hacer de reconstrucción que sin duda está haciendo el Gobierno de España y que en la Comunidad de Madrid también hay que hacerlo. Yo ayer hacía una propuesta, hablemos de la renta mínima de Madrid, por cambiar de tema, que es una renta tan primaria, tan precaria, que llega a tan pocas familias. Hablemos de la necesidad de una ayuda en este momento para tantas familias madrileñas que se han quedado, que no tienen opciones de salir a trabajar, que no tienen opciones de buscarse la vida, gente en situación de vulnerabilidad. Hablemos también de eso lo tenemos que afrontar en Madrid en los próximos meses. Es más, deberíamos estar ya resolviéndolo, haciéndolo de manera inmediata. Entonces yo creo que, bueno, que hay mucho trabajo que hacer para los próximos meses y yo también coincido en que tenemos que trabajar en dos momentos. Uno es lo inmediato, otro es este año, probablemente el que viene, y luego pensar las cosas a muy largo plazo para que situaciones que hemos visto hayamos aprendido de ellas y que no nos vuelvan a suceder o estemos mejor preparados, ¿no?, ante ellas. Me temo que la guerra por el relato va a seguir estando ahí. Las competencias en residencias están en manos de las comunidades autónomas, pero el relato de la derecha y de la extrema derecha es echarle la culpa al Gobierno central de lo que está pasando en las residencias, cuando es una responsabilidad, en el caso de Madrid, obviamente, de la presidenta Ayuso. Carol, ¿tus conclusiones? Pues mira, mis conclusiones, y yo creo que es un sentido común ahora que ha salido a raíz de la crisis del COVID. O sea, lo que ha sucedido hasta ahora es que han ido troceando el estado de bienestar y vendiéndolo. En un momento de crisis, o sea, a ver, no había ese sentimiento a lo mejor en la población de lo necesario y de lo importante que es tener una sanidad puntera, una sanidad pública que llegue a todo el mundo. Pero justo ahora, a raíz de la crisis del COVID, hemos empezado a poner en valor ciertas cuestiones que a lo mejor hasta ahora no las teníamos tan presentes, ¿no? La importancia de la sanidad pública. ¿Por qué? Porque cuando sucede algo como esto del COVID, quien realmente está al frente de plantarle cara a esta crisis sanitaria es la sanidad pública. La sanidad privada está en un tercer, cuarto o quinto plano. De hecho, hemos sabido recientemente en la Comisión de Sanidad del otro día, nos hemos enterado que había 1.000 camas y 100 UCIs libres en la sanidad privada madrileña. Ha habido esas camas vacías cuando hemos sabido que en ciertos hospitales, como el Hospital Severo Ochoa de Leganés o el Hospital de Alcorcón, hace 15 días los sanitarios han tenido que tomar decisiones muy complicadas porque no había UCIs libres. Y hemos sabido que en la sanidad privada madrileña había 1.000 camas y 100 UCIs vacías. Entonces, tenemos que reflexionar quién tiene que estar al frente o quién está al frente de la sanidad cuando hay un problema tan grande como el COVID. Y eso nos tiene que llevar al siguiente plano, que es ese a medio plazo. Recuperar la sanidad pública. Los aplausos de las 8 están muy bien, pero esos aplausos tienen que ir acompañados de un reconocimiento a los sanitarios, al personal sanitario, unas mejores condiciones laborales, que se contrate a más personal, que se invierta en los hospitales públicos, que se invierta en la sanidad pública y sobre todo
teniendo en cuenta que tenemos que reforzar este sistema, que hemos sabido que estos recortes no nos han llevado a ningún lado bueno y que cuando las cosas vienen mal dadas, quien responde en realidad son los servicios públicos y no los privados. Los privados están en un segundo o tercer plano y luego que, claro, todo esto hay que pagarlo. Lo que decía Puri, la renta mínima en la Comunidad de Madrid, el REMI, que es una vergüenza, y la intención que hay desde el Gobierno del Estado de sacar una renta básica, ¿no? Pues todo esto hay que pagarlo. Todo esto hay que pagarlo y dinero hay. Es decir, nosotras vivimos en una región que es un paraíso fiscal para ricos, donde no se paga el impuesto de sucesiones, de donaciones y de patrimonio, y donde muchos ricos de todo el Estado se vienen a empadronar a Madrid para evadir impuestos. Y estamos perdiendo 5.000 millones de euros al año por las regalías del Partido Popular y de la señora Ayuso a estas 15.000 personas privilegiadas, ricas, multimillonarias que viven en Madrid. Y tenemos a un consejero de Hacienda, el señor Laschetti, que había prometido la mayor bajada de impuestos de toda la historia, que yo llamaría temeraria, sobre todo en esta situación. Entonces, a medio plazo, darle una vuelta al sistema impositivo, porque vamos a necesitar recursos para salir de esta crisis y poner en valor los servicios públicos. Yo voy a dar 3 conclusiones que incluso los cachorros más neoliberales para los que habla Juan Carlos creo que van a estar de acuerdo. Verdad, justicia, constitución. Verdad, lo primero que tenemos que saber es exactamente qué ha pasado, sin ningún tipo de apriorismo ideológico. Yo quiero todos los datos para saber exactamente qué ha ocurrido. Por lo tanto, eso exige transparencia, cosa que en muchas comunidades, no solo en Madrid, no se está produciendo. En Madrid, por ejemplo, en el tema de residencias es escandaloso. El último dato que tenemos de número de fallecidos por residencia es del 25 de marzo. Eso es inadmisible. Por lo tanto, primero, verdad. Segundo, justicia. Si ha habido responsabilidades penales de algún tipo, que se depuren. Y si ha habido algún tipo de responsabilidades políticas, que se depuren. En ese sentido, me parece fundamental una comisión de investigación en el Congreso y una comisión de investigación en aquellas comunidades autónomas donde se haya producido un impacto brutal, que a lo mejor es todas, pero desde luego en Madrid, una comisión de investigación en la Asamblea. Tercero, Constitución. Lo pone en nuestro artículo 1, creo que es, ¿no? Eso te lo sabes tú mejor. Estado social y democrático de derecho. Estado social. Por lo tanto, la salida tiene que ser una salida que garantice a todos los ciudadanos una sanidad digna y una cobertura frente a la dependencia digna. Una vez que esté eso cubierto, puede haber espacio para el sector privado, pero Estado social y democrático de derecho. Hay que ponerle énfasis en esos 3. Yo creo que ese es mi resumen, ¿verdad? Justicia, Constitución. Muchísimas gracias a los 3, Purificación, Carol y Manuel. Ojalá las cuestiones que tienen que ver con la sanidad formasen parte de un consenso incuestionable entre las diferentes formaciones políticas. Ojalá no fuera parte, ¿no?, de este reproche constante, ni se utilizaran los muertos, como vemos constantemente por parte de la oposición, que nos hace extrañar tanto la oposición portuguesa, ¿no? Ya digo que no se quieran hacer con los muertos ahora de esta terrible crisis como se hizo en su día con los muertos de ETA, ¿no? Pretender patrimonializarlos y presentarlos como una excusa para atacar al gobierno en vez de formar parte, ya digo, de una reflexión conjunta que nos hiciera estar muy orgullosos, ¿no?, de nuestro país, no por cuestiones folclóricas, sino porque en nuestro país hubiera una clara idea del compromiso de todas y de todos por una sanidad pública, porque lo entendiéramos como un bien público y como parte de la dignidad de todos los seres humanos. Gracias a los 3, seguiremos debatiendo y os agradezco también pues la objetividad, ¿no? Creo que los medios de comunicación se están convirtiendo en arietes, ¿no?, de la oscuridad y de la lucha, ¿no?, en vez de la clarificación para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Así que a los 3 creo que me corresponde daros las gracias por eso, por haber hecho el esfuerzo de la objetividad y de ofertar argumentos y datos para que la gente saque sus conclusiones. Muchas gracias y a ustedes, gracias por acompañarnos aquí en esta Plaza Frontera y hasta nuestro próximo encuentro.